Bueno, arrancamos. Buenas tardes. Antes que nada, gracias a todos por estar acá. Sé que es bueno, primero la conferencia es bastante extensa, dura casi todo el día y empezó relativamente temprano para ser sábado. Así que bueno, muchas gracias por sumarse. Lo que voy a hablar ahora es una breve introducción al mundo no SQL. Ahora vamos a ver exactamente de qué se trata todo esto. Y bueno, particularmente vamos a enfocarlo desde un punto de vista del desarrollo de aplicaciones sobre este tipo de sistemas. Yo no soy especialista en base de datos, soy programador. Entonces, bueno, como les decía, bueno, un poquito de una muy breve presentación personal, así tenemos tiempo con el resto. Mi nombre es Ainu Jambó, doy clases acá en la universidad, en la materia de Programación Avanzada 2 y en el marco del Laboratorio de Software Libre, un proyecto de extensión universitaria, estoy a cargo de varios de los cursos de JavaScript, que es la tecnología con la que más estoy trabajando ahora, tanto en el servidor como el cliente. Yo vengo a ser una especie de desarrollador full stack, ahora que todo el mundo usa ese término, me pareció que estaba bueno ponerlo. Dentro de la organización en la que estoy ahora, que se llama GenLabs, es un proyecto que inicié una consultora que inicié hace unos meses con unos socios. Me encargo más que nada además de codificar, y porque somos pocos todavía, de la arquitectura de aplicaciones web. Y bueno, básicamente eso es lo que hago. Como les decía, entonces yo no soy un especialista en datos. Para mí los datos son un mal necesario para mantener el estado de mis aplicaciones, por así decirlo. Entonces, de lo que voy a hablar un poco ahora es de cómo es el panorama de la persistencia en las aplicaciones modernas, sobre todo qué es todo este mundo de no SQL, a qué nos referimos con eso, y cuáles son las distintas alternativas, a diferencia de hace unos años que cuando nosotros empezamos a hacer aplicaciones, la parte de datos ya estaba completamente resuelta, entonces muchas veces incluso eran equipos separados los que diseñaban los datos para una aplicación, de la gente que codificaba la aplicación, y vamos a decir, el departamento de ingeniería, la gente o los arquitectos del software, eran como las bases de datos manejaban, por así decirlo, el core de negocio de una institución. Se ponía mucho énfasis en ese desarrollo y muchas veces cuando se terminaba de definir el modelo de datos y armar la arquitectura de la base, mucha gente pensaba que el sistema ya estaba listo y que el resto era, bueno, implementar las interfaces, esas cosas las pueden hacer los programadores. Hoy, bueno, el panorama fue cambiando un poco por diversos motivos. No significa que SQL y los sistemas relacionales estén superados. De hecho, siguen siendo la mejor solución para muchos casos, pero hay muchos otros casos donde no son la mejor solución y a diferencia de hace unos años que ya estaba todo definido, ahora cuando encaramos una aplicación nueva, una pregunta que nos tenemos que empezar a hacer es qué tipo de estrategia de persistencia vamos a utilizar. La idea de esta charla no es darle, digamos, explicar ninguna tecnología en mucho detalle, sino introducirlos en la problemática de que ahora hay que decidir el mecanismo de persistencia y que muchas veces como desarrolladores, sobre todo en algunos modelos de aplicaciones y sobre todo en la web, nosotros tenemos que ser partícipes de esa decisión. Y no es algo que esté del todo separado de nuestra aplicación. Les voy a ir comentando un poco, pero en el mundo de las bases de datos relacionales, nosotros siempre hablábamos de la base de datos como algo separado del resto de la aplicación. Por lo menos ese era uno de los goles del mundo relacional, que nosotros podamos definir una base de datos y que después la aplicación, diferentes aplicaciones pudieran conectarse con esa base de datos, pero la lógica de negocio ya estaba definida. Ahora la lógica está cambiando un poco y cada vez está más asociada el mecanismo de persistencia con la aplicación en sí, y ese sueño de decir, bueno, cambio de base y la aplicación sigue andando, para algunos tipos de aplicaciones ya no es tan factible y tampoco está tan bueno que así lo sea. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser la agenda de la charla? En principio vamos a ver qué es y por qué existen las bases de datos llamadas no SQL.
Vamos a estar hablando de Big Data también un poco, porque los orígenes de estos términos de alguna manera están entrelazados. Se empezó a hablar de NoSQL de manera posterior a que se empezó a hablar del problema de Big Data. Entonces, si bien esta charla no es sobre Big Data, vamos a mencionar un poco por encima de qué se trata. Y después una pregunta que va a surgir de forma natural es si estas bases de datos de las que yo les voy a hablar son solo para sistemas de Big Data. Si yo no tengo problemas relacionados con Big Data, ¿puedo usar bases de datos NoSQL? ¿Me conviene usar bases de datos NoSQL? Esa es una de las preguntas que vamos a tratar de abarcar. Y después, ¿qué tipos de bases de datos? Porque NoSQL es un término que se usa mucho, me imagino que lo deben haber escuchado. Vamos a ver que, bueno, en realidad es una gran familia de bases de datos que muchas veces tienen pocas cosas en común entre sí. Entonces vamos a tratar de definir cuáles son los sistemas NoSQL que existen más comunes, el tipo de sistemas en realidad, y vamos a hablar de, bueno, cuáles son los productos más conocidos en cada una de esas categorías, de cada uno de esos paradigmas. Y dentro de lo que nos dé el tiempo, específicamente comentar algunas cosas y mostrar algunos ejemplos en dos sistemas con los que yo más trabajo particularmente, que son Redis y MongoDB. Dos sistemas completamente distintos, con dos estrategias de persistencia de datos completamente diferentes, pero que yo siento de alguna manera cambiaron la forma, o sea, introdujeron técnicas y modelos que cambiaron la manera en la que muchos de nosotros hacíamos aplicaciones. Entonces la idea es compartir un poco esa experiencia con ustedes. Así que bueno, vamos adelante. Primera, digamos, cuestión del día, la definición, el propio nombre. NoSQL no es un nombre muy feliz y por cierto es un nombre bastante poco técnico, pero es mejor tener un nombre que no tener ninguno, digamos. Esta palabra se usa para agrupar un conjunto de conceptos que en realidad lo que están diciendo no es tanto que es una base de datos no SQL, sino que son bases de datos no relacionales o que no siguen el paradigma relacional. Ahí van a encontrar dos maneras de escribirlas y dos significados distintos de la frase o la palabra no SQL. La original es una combinación de las palabras no y SQL bastante pragmático de una definición en la que es una base de datos que no usa SQL para acceder a los datos como lenguaje de acceso. Y después, como dentro de esta familia se empezaron a sumar algunas bases de datos que sí usaban algunas especies de SQL o, no sé, por ejemplo, compartían o soportaban alguna sintaxis similar a SQL o algún subset de SQL, les pareció que no era el nombre más adecuado para eso y pasaron a llamarlas Not Only SQL, como no solo SQL, y muchos la usan de esa manera. La verdad es que, bueno, ese es el término que agrupa todo esto, y lo que tiene que quedar claro en realidad es que estamos hablando de bases de datos no relacionales. No es tanto SQL el problema, sino el paradigma y la forma de almacenamiento y de modelar los datos. ¿Es un problema SQL en realidad? Bueno, la verdad es que SQL fue como tuvo la hegemonía de la persistencia de datos en el desarrollo de software por un motivo. El principal motivo es que, además de que, bueno, tenían un montón de cosas resueltas, necesarias para los datos, y además tienen mucho tiempo de desarrollo, son sistemas muy viejos, la mayoría de más de 30 años, y este tipo de software es muy estable, pero además de que ha llegado a su punto de madurez, podría decirse, son bases de datos que la mayoría digamos, soportan este modelo o este mecanismo de persistencia que se conoce como ACID, por su sigla en inglés. ACID es una especie de certificación de facto que podría tener cuando yo digo yo desarrollo un motor de base de datos, mi base de datos es ACID. Quiere decir que garantiza, te da estas 4 garantías, así decirlo. Estas 4 garantías, una es la atomicidad, que implica que una transacción tiene que realizarse en forma completa o no realizarse en absoluto, pero no puede quedar en un estado, no puede quedar en un estado intermedio. Nosotros tenemos que garantizar o que la base de datos, la transacción se realizó completamente o que en absoluto no se realizó. Consistencia.
en todo momento en el que yo consulte el estado de los datos tienen que ser consistentes. Quiere decir que tienen que ser iguales, a menos, independientemente del punto en el tiempo en el que yo consulte la base de datos, obviamente si sufrió una transformación, esa transformación tiene que ser percibida desde todos los puntos de todos los clientes al mismo tiempo. Eso significa consistencia. Que no podemos consultar, o dos clientes consultar desde distintos lugares, en intervalos de unos pocos milisegundos y obtener resultados distintos. Isolation, eso es aislamiento. Asegurar independencia entre transacciones. Lo que quiere decir es que cada transacción, cuando hablamos de una transacción estamos hablando de cualquier operación, en general operaciones que realizan algún tipo de modificación, pero también puede ser un simple select en el mundo de SQL. O sea, no solamente lo que se conoce como transaction en el lenguaje SQL, que son un conjunto de operaciones que tienen que hacerse todas juntas, sino que la más mínima operación que yo realice en realidad implica un conjunto de modificación de varios archivos a nivel de file system interno de la base de datos. Y en ese punto lo que yo debería poder asegurar es que si hay dos personas o dos clientes que están haciendo dos transacciones, no se van a pisar entre sí. Eso habla de la independencia. Y durabilidad es el otro punto de ACID. Durabilidad significa que si yo tengo que asegurarme de que cuando realizo una transacción, si algo se rompió, yo puedo recuperar de alguna manera esa transacción, o puedo volver a un punto anterior. Los datos tienen que, de alguna manera, tener cierta tolerancia a fallo y poder recuperarse en el tiempo, ¿no? Sería como Todo esto es muy lindo y en realidad me imagino que la mayoría de ustedes estarán pensando, después de ya casi 20 años, no digo que estén todos desarrollando software hace 20 años, me imagino que no, pero de estos sistemas, tener hace por lo menos 20 años que se realizan las cosas de esta manera, que ya podríamos imaginarnos que es una condición necesaria para hacer software, tener esto. La realidad es que estaría buenísimo que así fuera, pero surgen algunos problemas, sobre todo cuando los sistemas son demasiado grandes. Y grandes nos referimos a miles de millones de usuarios, transacciones en todo el mundo, múltiples servidores. Lo que empieza a pasar en ese tipo de escenarios es que, imagínense lo que dijimos antes, por ejemplo, todas las bases de datos relacionales implementan algún tipo de log interno. Nosotros estamos acostumbrados a ver las bases como tablas, filas y columnas, pero internamente son archivos. En algún momento terminan siendo archivos en el disco. Cuando se toca algún registro, para asegurarnos de que nadie también afecte ese registro, para asegurar justamente el tema de la consistencia que hablábamos y el aislamiento, esos registros se bloquean hasta que esa transacción termine. Imagínense si estamos comprando algo en Amazon, por ejemplo, que hay cientos de miles de personas comprando en todos lados, y si eso estuviera en un solo servidor, y ese servidor cada vez que nosotros compramos algo, bloquea ese registro para después actualizar el stock y no sé qué, nosotros tendríamos que esperar, dado la cantidad de clientes que tiene Amazon, un par de minutos por ahí para hacer una compra. Lo cual, para la lógica de negocio que tienen ese tipo de empresas, no escala, no sirve. O sea, para ellos es más importante. Entonces, hay muchas de este tipo de cosas que se dejan de lado o se renuncia a tener ese tipo de control. Y, bueno, ¿qué pasaría en el caso de Amazon, por ejemplo? Bueno, nosotros hicimos una compra, Amazon seguramente implementa caché, entonces tiene una versión del stock en caché, tiene servidores por todo el mundo. Nosotros accedemos a un estado, a una versión de los datos, o incluso puede que tenga registros sin bloquear, que haya varias personas manipulándolo. Obviamente hay mucha lógica del lado de la aplicación para minimizar el daño, pero eventualmente podría pasar que dos personas se compraban el último ejemplar del último iPhone que les quedaba, y a alguno de los dos les llegará un mail pidiendo disculpas, digamos. Ese sería como el escenario más catastrófico que podría pasar. Obviamente, para llegar a eso, eso no pasa seguido en Amazon. Pero eventualmente podría pasar, y es un riesgo que se asume para poder tener disponibilidad. Entonces, básicamente, hay una persona, Eric Brewer, desarrolló este teorema, que en realidad él no lo hizo como teorema, era una conjetura,
pero esa conjetura después un par de científicos del MIT lo transformaron en teorema demostrándolo matemáticamente. Yo puse el nombre del que creó la conjetura porque ahora se lo conoce como teorema de Bredor o teorema TAP. Lo que dice este teorema, que es uno de los puntos de inflexión de todo esto, el foco del problema, es que no se puede tener consistencia, disponibilidad y tolerancia al particionado al mismo tiempo. Tenemos que renunciar, como mucho se puede mantener dos de esas variables. Hay una tercera que va a empezar a medida que el sistema escala, que se va a perder. Entonces, cuando uno desarrolla una base de datos, nosotros no desarrollamos base de datos, las usamos, pero podemos elegir en función de qué decisiones tomaron los que la desarrollaron. ¿Cuál es la que dejaron de lado de estas tres versiones? Consistencia, y acá la clave, no sé si se entiende bien el tema particionado, ya lo vamos a hablar, pero la clave es que nuestro sistema está distribuido en muchos servidores en general. Ese es uno de los problemas de la web. Entonces, la tolerancia a la partición significa que a medida que yo divida mi base de datos, y dependiendo de cómo esté hecha, yo no puedo asegurarme de la consistencia, es decir, que todos los nodos tengan en el mismo momento la misma información. Eso significa que yo tengo el sistema replicado, hay 1000 instancias de mi base de datos en todo el mundo, todas al mismo tiempo tienen la misma información, eso sería consistencia. Disponibilidad significa que cada request obtenga un response como respuesta, o sea que cada vez que un cliente se conecte con la base de datos obtenga una respuesta tanto de fallo como de suceso, una respuesta positiva. Lo importante es que el cliente sepa qué fue lo que pasó. Lo que no puede pasar para que un sistema se considere que tiene disponibilidad es que el cliente se quede esperando por varios minutos y nadie le conteste. Y la tolerancia a la partición tiene que ver un poco con mantener todo esto, pero a medida que vamos partiendo nuestra base de datos en distintos servers. Como todo esto no se puede poner junto, y como las bases de datos, esta familia no SQL no podía soportar, ACID inventó otro término. Si se recuerdan algo de química, si no tenemos ácidos, tenemos que tener algún término que suene bien para decir cuál es nuestro modelo de persistencia. Y le pusieron base. Básicamente quiere decir disponibilidad básica, estado, soft state, flexible podría ser, y consistencia eventual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos con cada una de estas. Disponibilidad básica, vamos a asegurarnos que cada request tenga un response, de fallo o de éxito, pero eso sería lo que pretendemos de la disponibilidad del sistema. Estado soft state, estado flexible, podríamos decir. Esto significa que el estado del sistema a lo largo del tiempo podría cambiar, incluso sin ninguna entrada. ¿Qué quiere decir? Que no hubo ninguna transacción, ningún insert, ningún update, nada, y de un momento al otro el estado del sistema, el estado de nuestra base de datos se modificó. ¿Para qué se modificó? Fue modificado mágicamente por un bash, por algún proceso. O sea, nuestra base de datos puede experimentar estos estados transitivos. ¿Para qué? Para mantener esto que se llama eventual consistence o consistencia eventual. Significa que la base de datos puede quedar inconsistente momentáneamente, pero eventualmente va a volver a ser consistente. Eso es lo que ofrecen este tipo de base de datos. O sea, sí, parte de tu sistema puede llegar a quedar inconsistente de forma momentánea, pero en algún momento lo corregimos. Eso sería. Ese en algún momento lo corregimos, muchas veces son milisegundos en algunos sistemas de base de datos, ¿no? No es que estamos hablando de que van a pasar un par de días hasta que los datos vuelvan a ser consistentes. Pueden ser milisegundos, pueden ser segundos, ya sería un tiempo bastante extenso para una base de datos, pero igual son cosas que hay que tener en cuenta. Entonces ese sería como el modelo de cuestiones que un sistema no SQL pretende atender, o pretende decir, bueno, hasta acá esto es lo máximo que podemos llegar a asegurar. Entonces, con todo esto que venimos hablando, ¿cuál sería el principal problema de las bases de datos relacionales? ¿Por qué este auge de bases de datos que específicamente afirman ser no relacionales? Podrían tener su propio nombre, digamos, pero cuando uno basa su nombre en ser no algo o anti algo, es porque hay alguna importancia en ese otro algo que nosotros queremos destacar. En este caso,
el problema era justamente el tema de ser relacionales, es la escalabilidad web. O sea, que hoy en día, bueno, puede parecernos lejano a nosotros, pero muchas de las empresas millonarias que se hicieron millonarias en las últimas décadas son empresas que se enfrentaron a este problema. Por lo tanto, había millones de dólares de presupuesto para tratar de encontrar una solución efectiva. Si nos hubiese pasado cualquiera de nosotros, lo más probable es que hubiésemos conformado con tener un sistema poco viable, o tener menos clientes, o duplicar el sistema, o hacer alguna solución momentánea, pero como eran empresas millonarias las que tenían el problema, Big Data es un problema mayormente de empresas millonarias, entonces hubo mucha investigación y presupuesto tratando de resolver estos casos. ¿Cómo se resolvía de manera histórica? Que me imagino que es un modelo que la mayoría, si ya trabajaron en empresas de software, deben conocer, administración de servidores, lo que sea, y si no, lo deben haber visto en algún momento en alguna materia. El tema de escalabilidad vertical. Cuando una manera de escalar un sistema significa básicamente que el mismo sistema que yo tengo pueda adaptarse a un escenario en donde de repente el volumen de información que maneja es considerablemente mayor, el volumen de clientes conectados simultáneamente es mayor. ¿Qué se hace tradicionalmente cuando empieza a pasar eso? Bueno, primero nos ponemos todos contentos porque significa que nos está yendo bien en lo que sea que estemos haciendo, y la segunda etapa es comprar un servidor más grande. Ese comprar un servidor más grande, comprar una máquina más grande, es lo que se conoce en la jerga como escalabilidad vertical. Y fue el negocio de Oracle durante la mayor parte de su historia. A medida que una empresa iba siendo más grande, iba dejando lo que se llaman servers commodities para pasar a un servidor de un tamaño más considerable, con una empresa atrás dando soporte, asegurándonos que nuestros datos van a estar bien. Y que se van a poder procesar en tiempos razonables. Ese esquema de trabajo tiene un límite. O sea, ya está comprobado que no se puede escalar infinitamente porque llega un momento que no hay servidores lo suficientemente grandes. Y otro problema de tener ese tipo de servers es que son muy caros. O sea, termina siendo, vos dependés de una empresa, imagínense que Google base toda su lógica de negocio en un servidor gigante que ocupa el tamaño de un edificio y que se lo compra a Oracle. Estaría gastando básicamente, no sé, lo que Oracle quiera en mantener esos datos, porque básicamente toda su lógica de negocio depende de eso, donde se cae ese server y es irreemplazable ya. Como llegaste a un nivel en el que tu servidor solo se puede reemplazar por uno más grande que desarrolle la compañía específicamente para vos. Eso es caro. Pero más allá de ser caro, es inviable. Eso es lo peor. Entonces, lo que se suele hacer, o lo que suelen hacer estas empresas, es optar por otro tipo de escalabilidad, que es simplemente agregar más servidores. Y los servidores que se agregan son lo que se conoce como server commodities, o sea, genéricos. No digo que van a ser las máquinas que tenemos en nuestras casas, pero casi. O sea, equipos baratos, equipos que cualquiera puede mantener, que no se requiere el soporte de una empresa en particular. Amazon arma su stack de servidores con todo lo que encuentra, básicamente. Obviamente, no sé, no es que tienen una 486, por ejemplo. Son equipos que no son de lo más profesional. Son servers genéricos que se la bancan, pero hasta ahí. Lo que valen es por la cantidad, más que por la calidad de cada uno. Significa que pueden fallar, se acepta eso a priori, que una conexión puede fallar, un servidor se puede caer, y en un sistema de estos sistemas de Big Data podría haber miles de estos servidores. Entonces ese es el escenario. ¿Qué pasa con las bases de datos SQL en este tipo de escenario? Bueno, pasan varias cosas. El primer problema es que nosotros podemos tener dos tipos de situaciones en las que queramos agregar un servidor. Para resolver problemas de lectura y para resolver problemas de escritura. Y no son, escritura simultánea, mucha gente escribiendo simultáneamente. No es el mismo problema que muchas personas leyendo simultáneamente. Son dos problemas distintos que en general tienen dos tipos de soluciones diferentes.
solución a los problemas de lectura se suele resolver con lo que se llama replication, la técnica de replicación. Se colocan varios servers escuchando, obviamente, y proxies para que desvíen, para que balanceen la carga de lectura, pero todos esos servidores deberían tener la misma información, entonces son réplicas. Como deberían tener la misma información, yo tengo que asegurarme de que esa información, cuando alguien hace un insert, se replique. Y si todos tienen que tener la misma información, por lo tanto toda la gente está escribiendo en el mismo lugar, eso no me balancea la carga de escritura. La única manera de balancear la carga de escritura, que es los problemas que tienen las redes sociales, Twitter, Facebook, y la mayoría de la web moderna se basa en que los usuarios generen contenido. Esto tiene varias implicancias, pero una de ellas es que si el sistema es muy popular, mucha gente está escribiendo a la misma vez en el mismo server. Entonces la mejor manera de resolver eso es partir la base de datos, eso es lo que se conoce como sharding. Simplemente en el mundo SQL podríamos decir que tenés la misma tabla, está dividida en 3 servidores distintos y algunos clientes escriben en una, otros escriben en otra, pero ya en esa separación que hiciste, estos 3 servers no tienen la misma información. En un escenario como ese, alguien tiene que, cuando después querés leer, buscar si vos le apuntás a alguno de esos servidores, a cualquiera de esos, y le pedís un dato, puede que no lo tenga, pero que no lo tenga no significa que no esté en el sistema en algún lado. Entonces ahí empieza a haber otros servidores que se encargan de, bueno, no sé, leer en una hash table a dónde están los datos, usar algún tipo de algoritmo para irlos a buscar. Eso está resuelto, pero el problema de SQL en este tipo de escenarios es que la forma en la que almacena los datos hace que se vuelva muy poco óptimo para este caso. Por ejemplo, hacer un join entre 2 tablas que están partidas en 2 servidores distintos no es viable. Hacer una transacción y asegurar que la transacción se produzca con las técnicas que hay para... Existen algunas técnicas de ingeniería para lograr que una transacción se complete en más de un servidor, pero escalan poco y no es lo mismo hacerlo con 2 servidores que hacerlo con 100 o con 200 servers. Entonces, en general, las transacciones y sobre todo los joins son temas que no escalan bien en sistemas distribuidos y los joins son una de las piedras fundamentales de las bases de datos relacionales. Cuando te dicen que ya no puedes usar más joins, te obligan a modelar tus datos de otra manera. Si vos modelás tus datos de otra manera, de forma tal que eliminás las relaciones lo más posible, usás técnicas de redundancia o lo que sea, resulta ser que las bases de datos relacionales ya no son tan prácticas, porque las sacaste de su escenario digamos, más conveniente. Entonces, tenés que pasar a otro tipo de modelos. Y ahí surgen un montón de modelos para resolver este tipo de problemas. Mal, como siempre. El inicio de todas estas investigaciones que dieron lugar a que se formen un montón de bases de datos de la familia NoSQL fueron 4 papers que publicó Google en distintas etapas. El primero en el 2003, que era de la especificación técnica de GFS, Google File System. Es un sistema de manejo de sistemas de archivos que crearon especialmente para trabajar en ecosistemas distribuidos. Después sacaron un paper hablando de MapReduce, una técnica basada en programación funcional para procesar esos datos, obtenerlos, filtrarlos, algo parecido a lo que hace SQL cuando digamos una query. Bueno, MapReduce son un conjunto de funciones, una técnica de aplicación de funciones que funciona bien en sistemas paralelos. Así que pueden correr de forma paralela y después tomar esa información y manipularla una vez que la reuniste. Chubby es un sistema de administrador de bloqueos distribuidos que sacó Google. Eso que les comentaba, que evidentemente en algún momento alguien tiene que bloquear parte del sistema y qué pasa si el sistema es distribuido. Bueno, Google especificó una técnica para hacer eso. Y por último, Bigtable fue una de las primeras bases de datos NoSQL. Es una base de datos que diseñó Google orientada a columnas, que hoy en día nosotros podemos utilizarla como servicio, o sea, gratis hasta cierto punto, y a través de Google App Engine podemos usar esta base de datos. Pero lo importante no son estos productos de Google, sino la investigación que se hizo y que esa investigación se publicó en forma de papers. Esos papers dieron lugar a que muchas otras empresas los lean e implementen sus propias soluciones, la mayoría de ellas open source, y eso fue como el inicio de lo que llamamos
que NoSQL. Entonces, habríamos despejado uno de los primeros puntos, que era qué es NoSQL y por qué existe. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? No. Bueno, supongo que se entendió perfectamente, entonces puedo continuar. Todo esto que yo les conté, me imagino que la mayoría de ustedes se están preguntando, no me sirve para nada esto, porque todo bien, pero digamos, yo me encantaría tener estos problemas que tiene Facebook, que tiene Google, porque significa que yo tengo miles de millones de usuarios. No tengo miles de millones de usuarios y la empresa para la que trabajo posiblemente tampoco. Y si los tengo, no miles de millones, tendré cientos o tendré miles, decenas de miles, pero no están todos conectados al mismo tiempo y no producen contenido todo el tiempo. Entonces, podríamos decir que NoSQL no nos sirve para desarrollar aplicaciones del mundo, no del mundo real, pero digamos cotidiano para nosotros como desarrolladores, a menos que trabajemos para una de estas grandes empresas. Mi respuesta es que no. O sea, la base de datos NoSQL no sirven solamente para sistemas Big Data. Fue un punto de partida para romper el paradigma y empezar a pensar otras formas de almacenar los datos. Puede que me esté empezando a fallar mi adaptador HDMI. Esperemos que dure hasta el final de la charla. Bien, ¿cuáles son estas otras ventajas de usar NoSQL? Los sistemas relacionales están en su etapa de madurez, tienen muchos años de desarrollo y cuando se crearon, la forma de hacer software era muy diferente a a la manera que tenemos hoy de hacer software, sobre todo en la web. Entonces la velocidad de desarrollo se ve impactada en el uso de estas herramientas, de manera que nosotros no percibimos siempre y cuando no hayamos utilizado otro sistema de base de datos. Cuando empezamos a usar algún otro mecanismo, alguna otra manera de hacer las cosas, principalmente en desarrollo web, que es lo que yo hago, y que es lo que muchos hacemos en realidad de una forma directa o indirecta, vemos que muchas veces no era la forma más simple de trabajar. Entonces, muchas de las bases de datos NoSQL, por integrarse mejor con nuestro lenguaje de programación, con nuestros frameworks, con nuestras técnicas de desarrollo actuales, aceleran mucho la velocidad de desarrollo de los sistemas. Otra de las ventajas que tienen es el modelo de datos flexible. ¿Qué significa tener un modelo de datos flexible? ¿A qué nos referimos con eso? Nosotros cuando trabajamos con tablas y relacionadas entre sí, una vez que definimos el esquema de datos, modificarlo es muy complejo. Agregar una nueva columna en una tabla, por ejemplo, ¿qué impacto tiene agregar una columna en una tabla en todo el sistema? Hay que hacer un montón de cosas para poder soportar eso. Sin embargo, en los sistemas modernos que cambian continuamente, tienen como muchas transformaciones a lo largo de su vida, se quiere implementar una nueva funcionalidad, algo que no se había pensado, cuando muchas de las metodologías ágiles de desarrollo de software tratan desde otro enfoque de lidiar con estos problemas de sistemas que van mutando. Las bases de datos NoSQL suelen tener esquemas bastante más flexibles y permiten hacer este tipo de transformaciones sin tener que hacer nada en la base de datos. Simplemente se puede ir haciendo este proceso de forma gradual, esta transformación en el sistema de forma gradual. Los datos ya no son los que definen al sistema, sino que el sistema es el que empieza a definir cómo se comportan los datos. La manera de diseñar una aplicación en NoSQL se invierte, se parte de la funcionalidad que se le va a dar y en función de esta funcionalidad, del tipo de uso que le queremos dar, vamos a definir los mecanismos de persistencia. Velocidad de respuesta, otra de las ventajas de NoSQL. Velocidad de respuesta, ¿por qué suelen ser más veloces las bases NoSQL? Porque a nivel de manejo de disco, una de las cosas digamos, que ocupa más tiempo en una petición al disco rígido es el join, justamente, porque la lectura más rápida en un disco rígido es secuencial. Entonces, cuando nosotros hacemos joins entre distintas tablas, obviamente los sistemas relacionales tienen muchos mecanismos para aminorar este problema. Pero siempre es más rápido pegarle algo y traer el bloque completo de datos, digamos, por ID, por así decirlo, que joinear 5 tablas para obtener un resultado. Y muchas veces en SQL hay algunas relaciones que está buena que estén partidas en tablas, pero hay otras que están partidas en tablas porque no nos queda otra. Sobre todo las relaciones 1 a 1. Nosotros una relación 1 a 1 la mapeamos en 2 tablas diferentes porque
SQL así nos los exige, pero en realidad no tiene tanta ventaja para nosotros tener los dos teléfonos de un usuario en una tabla de teléfonos. Si los pudiéramos poner en una misma tabla, de hecho muchas veces lo hacemos para mejorar la performance, usar un campo separado por comas, por ejemplo, y después tenemos que splitearlo desde la aplicación. Bueno, en sistemas no SQL tenemos mecanismos para tener esos datos integrados en un solo documento. Vamos a hablar en base de datos documentales, e incluso poder hacer queries contra eso y digamos, no tener esta necesidad. Entonces muchas veces el cambio hacia una base de datos de este tipo acelera la velocidad de respuesta de la aplicación. Y también nos da la posibilidad de pensar en el futuro y a escalar nuestra aplicación de manera más fácil y más barata. Aunque no tengamos un sistema Big Data, no tener necesidad de comprar un equipo más grande y poder ya, no digo tener 1000 servidores, pero sí tener 3 servers en nuestra base de datos, sin que eso sea un rompedero de cabezas a la hora de pensar desde la aplicación. Como que muchas bases de datos no SQL soportan esta separación de forma nativa y transparente para el programador. Entonces, ¿solo para Big Data? No. O sea, es uno de los motivos que dio origen a este tipo de sistemas, pero no es el único y existen otros sistemas que pueden... existen otros grandes motivos, sobre todo importantes. Yo creo que estos que acabo de mencionar son motivos más importantes para nosotros como programadores que el tema de Big Data, en la mayoría de los casos. Eso no quiere decir que Big Data no sea importante, es una tendencia, hay un montón de investigaciones en todo el mundo, pero lo que significa que muchas veces nosotros simplemente no nos dedicamos a eso por una cuestión de que no tenemos ese volumen de información para manejar. Bueno, teniendo ya una idea del porqué de todo esto, vamos a ver cuáles son las herramientas que nos podemos encontrar que manejan el paradigma NoSQL. NoSQL es una gran familia que se divide, podría decirse, en varios clanes. De ellos, los 4 más populares son estos que están listados ahí. Y muchas veces la separación entre uno y el otro es medio gris. Algunas implementan exactamente el paradigma key value, orientado a columnas, documentales y grafos, son las más conocidas. Otros mezclan un poco. Están empezando a aparecer ahora sistemas de base de datos multiparadigmas que implementan varios o parte de cada uno de estos modelos. Como nosotros vamos a ver ahora un ejemplo, o vamos a estar hablando un poco específicamente sobre los sistemas clave-valor y documentales, porque voy a hablar de 2 bases de datos, una que responde al paradigma key-value y otra que es documental. Voy a mencionar brevemente las otras 2, que posiblemente se las encuentren menos seguido, que son las orientadas a columnas y las orientadas a grafos. Estos son los 4 modelos NoSQL más populares. Bien, brevemente el tema de las bases de datos orientadas a columnas son una de las más complejas de entender, a pesar de que el principio en el que se basan es simple, y fueron de las primeras, muchas de las primeras en aparecer. Si me preguntan hoy en día cuáles son las bases de datos NoSQL más populares, lo más probable es que la más popular sea MongoDB. Redis es una de las más populares también, pero no en Big Data. Esas son las bases de datos más populares del mundo NoSQL. Pero para Big Data, las bases más populares son de este tipo, de tipo orientados a columnas. ¿Qué hacen exactamente? Bueno, la orientación a columnas no te la da necesariamente los patrones de acceso, sino cómo está almacenada la información, cómo guardan el disco. Por eso es un tema un poco más técnico, pero así como las bases relacionadas almacenan los bloques de información en términos de filas, y vos vas leyendo de a filas, en las bases de datos documentales la tabla existe como concepto tabla, pero se rompe en columnas, y lo que se almacena, en vez de ser toda una fila junta, lo que se almacena junto en el disco es una columna. Entonces, la ventaja obviamente ese esquema cambia por completo la idea. Yo no puedo obtener toda una fila sin pasar por cada una de las columnas. Cada valor, podemos imaginarnos que esto es una especie de key value, en el que para acceder a un dato tenemos 2 entradas. Una es el ID de la fila y la otra es el nombre de la columna, y con eso obtenemos el dato. ¿Cuál es la ventaja de eso a nivel de almacenamiento?
A nivel de almacenamiento, lo importante es que una columna en general suele almacenar información similar. Es más fácil de comprimir, es más fácil de... porque bueno, hay muchas columnas que tienen, imagínense que, no sé, una columna tipo. Y nuestro sistema maneja, no sé, 3 tipos de usuarios. Entonces esa columna va a ver eso, básicamente. Va a ser toda una columna con tipos. Hay muchas maneras eficientes y simples de organizar eso y manejar esa información de manera más eficiente en el disco. Y el otro problema que se pretende resolver, me voy a sentar si estoy más cerca para arreglarlo cuando se vaya. El otro problema que podemos resolver con este modelo de almacenamiento en columnas es que los que les contaba de la lectura del disco. Cuando nosotros leemos en el disco, en general vamos leyendo de manera secuencial y eso es lo más rápido. Si la query exige consultar 3 columnas, nada más, yo tengo que leer toda la fila de toda la tabla para obtener ese valor. En la base de datos orientadas a columnas solo leo de forma secuencial las columnas y después me fijo los valores que me interesan de esa columna y los retorno. Y otra cosa importante, por las que se usa mucho en Big Data este tipo de base de datos, es que puedo hacer operaciones sobre las columnas como promedios, sin necesidad de recorrer la tabla. O sea, voy directamente a la columna, puedo hacer todo tipo de operaciones de agregación sobre la columna, sin tener que leer secuencialmente en el disco la tabla completa. Muchas veces uno, hasta que empieza a estudiar un poco NoSQL, no es del todo consciente de qué es lo que está haciendo la base de datos a nivel interno. En NoSQL te abre un poco la cabeza al respecto de eso. ¿Cuáles son de este paradigma las más conocidas? Bueno, la más popular es Apache Cassandra, la usa Netflix, por ejemplo, y la usa en reemplazo de Oracle, que era lo que habían usado en principio, y eso les permite servir a cientos de millones de usuarios simultáneamente con velocidades de respuesta increíbles. Cassandra es una de las bases de datos más escalables del mundo. Para Big Data es de lo mejor. Después tenemos HBase y Google Bigtable, son de las orientadas a columnas las más populares. Y finalmente las bases de datos orientadas a grafos son sistemas de base de datos que almacenan la información de manera más compleja aún de como lo hace SQL en forma de tablas. Se almacena la información en función de nodos y relaciones entre los nodos. Yo no soy un especialista en este tipo de base de datos, no trabajé con ninguna, pero sí lo que sé es que hay muchas veces... si saben lo que es un grafo, básicamente es una entidad matemática que sirve para representar información relacionada entre sí. Hay muchas cosas, pero hay muchos ejemplos, pero en software y en la web sobre todo se usa mucho en sistemas de recomendaciones y en sistemas en las redes sociales para representar la relación entre lugares, personas, y después poder hacer preguntas como decir, quiero todos los restaurantes que estén cerca de donde yo vivo y que hayan sido recomendados por alguno de mis amigos, por ejemplo. Ese tipo de información se almacena, se representa y es muy efectiva en este tipo de sistemas. Tienen lenguajes parecidos al SQL, pero más enriquecidos, que permiten hacer queries de relaciones. Las más conocidas son Neo4j, Titan y OrientedDB. ¿Cómo vengo con el tiempo? ¿Poco? ¿Qué significa poco? ¿Un 10? ¿Un 5? Vamos a decir un 10. ¿Un 10? Pasa 5. Bueno, perfecto. Bien. Entonces, de las bases de datos que nos quedan hablar, que yo considero que son una de las más importantes en el desarrollo web, pues se usan mucho, de distintas maneras, hay varias. Están las Key Value, que son las más simples de todas. O sea, Key Value es, conoces una clave y a través de esa clave accedes a un valor. El valor para la base de datos Key Value suele ser opaco. Opaco quiere decir que no podemos hacer queries, filtrar esos valores. Los valores son, una caja negra para la base de datos. Lo importante en este tipo de sistemas son las claves. O sea, es muy rápido, es muy escalable, pero tiene pocas features a nivel de desarrollo. Gran parte de las cosas que suelen hacer los motores las hace nuestro sistema en estos casos.
¿Para qué se usan? Bueno, se usan para muchas cosas. Yo tengo una base de datos, una red social completa en producción hecha sobre un sistema, sobre Redis particularmente, que no es lo más común, que es un sistema key value y encima que trabaja en memoria. Así que, bueno, eso sería como un caso muy extremo. Para otro tipo de cosas que se usa es para sistemas de caché, guardar información, para compartir memoria entre distintos procesos, pero compartir memoria de manera efectiva. Y bueno, hay varios usos que ahora vamos a ir conversando sobre específicamente en el caso de Redis. Y las otras son las bases de datos documentales, que viniendo de SQL suelen ser las más amigables para pasar a no SQL. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con bases relacionales, si bien cambia la manera de hacer aplicaciones, bases como MongoDB o CouchDB lo que tienen es almacenan la información en documentos JSON, que son documentos muy ricos y se pueden hacer muchas cosas ahí adentro, como poner índices, filtros, tienen queries potentes. Lo único que no se puede hacer con estos sistemas es joins y transacciones, pero muchas veces por el tipo de vuelta de rosca que le dieron no se hacen necesarias. Bien, cerrando todo esto y antes de hablar un ratito de Redis y de MongoDB, lo que me gustaría aclarar, que no lo aclaré en los slides, es que no SQL no es para todo tipo de sistemas. Hay algunos sistemas en particular que necesariamente hay que hacerlos con SQL. ¿Qué serían esos sistemas? Sistemas financieros, hay sistemas que manejan plata, a pesar de que, por ejemplo, eBay no usa transacciones. Pero hay casos extremos hay en todos lados. eBay usa no SQL y no tiene conceptos de transacciones como esperaríamos para un sistema como ellos. Pero mayormente no harías un sistema de control de stock con una base de datos no SQL, por ejemplo. En general hay algunos determinados tipos de sistemas que no son convenientes encararlos de esta manera. Pero para muchos otros, muchas veces nosotros empezamos un nuevo sistema y es una sola tabla, tenemos que guardar unos datos y levantamos una base de datos relacional, porque es lo único que conocemos, pero a lo mejor teníamos que guardar 3 datos y obtenerlo lo más rápido posible. Ese tipo de casos no son buenos para usar una base de datos relacional, hay mil de cosas mejores. La idea un poco de la charla es, digamos, despertar la curiosidad de que existen otros modelos de persistencia y poder elegir el mejor para nuestro caso de uso, para nuestra aplicación. Bien, entonces, como me queda poco tiempo, vamos a repasar un poco lo que es Redis. Como decía, Redis es un sistema desarrollado en C, ANSI C, muy chiquito, tarda unos pocos segundos en compilar, incluso es un sistema que no es muy grande en tamaño. Es una base de datos que funciona en memoria de una manera muy parecida a como funciona Memcache. No sé si conocen Memcache, se solía usar mucho para como caché en sistemas relacionales. Tiene una API similar, es clave valor, pertenece a este tipo de bases de datos clave valor, pero ahí tiene dos cosas particulares que la destacan entre otras bases de datos. Una es que se lo conoce como un servidor de estructuras de datos. Los datos que maneja Redis internamente son los mismos datos que nosotros trabajamos en nuestra aplicación, o muy parecidos. Podemos pensar en arrays, en listas, en strings. Son datos que nosotros, conjuntos ordenados, estructuras de datos conocidas en lenguajes de programación. Y además se implementa un patrón que se llama publish subscribe, que me permite publicar mensajes, o sea, abrir un canal de mensajes y comunicar información, o por ejemplo cambios en tiempo real, en distintos puntos de la aplicación y a distintos sistemas. Entonces, la base de datos podría mandarme mensajes o avisarme que pasaron cosas sin que yo le vaya a preguntar nada. Esto, digamos, cambia mucho la manera en la que desarrollamos aplicaciones y abre la puerta, sobre todo para Redis se usa mucho en aplicaciones real time, sistemas de chats, mensajería, notificaciones, ese tipo de cosas que nosotros, la información que queremos guardar es reducida, no necesariamente en tamaño, sino en simplicidad, y digamos, queremos realizar ese tipo de aplicaciones, pero queremos que respondan lo más rápido posible y que tenga una buena performance para aplicaciones real time. Los tipos de datos que maneja Redis son strings, que básicamente puede ser un blob, un mapa de bits, un string cualquiera o un número, y tiene operaciones para realizar con cada una de esas
pero toda la información se mapea como un conjunto de bits y después lo usamos en función de qué es lo que hayamos guardado ahí. Hash tables, que son, podríamos pensar una estructura de datos simple, cada uno es como un mini clave valor para representar objetos, no documentos JSON porque tienen niveles de anidamiento, este tiene uno solo, pero por ejemplo podemos representar un objeto que tenga nombre, apellido, DNI en uno de estos tipos de objetos. Listas enlazadas, listas, o sea, se usan mucho para implementar sistemas de colas, son estructuras de datos que permiten agregarle información al inicio y quitarla del final y hacer ese tipo de operaciones. Conjuntos y conjuntos ordenados. Un conjunto podría ser como un array, si se lo imaginan, pero sin orden, y un conjunto ordenado es un conjunto que tiene un valor, además del valor en cada una de las posiciones, tiene un peso que te permite hacer este orden, asignarle un orden a cada uno, una posición. El conjunto no tiene posición, el conjunto ordenado tiene posición. Entre estos dos, entre conjuntos y conjuntos ordenados, se pueden realizar operaciones de matemática de conjuntos simples que son muy útiles. Por ejemplo, cruzar dos colecciones completas y obtener la diferencia, la suma. Ya terminamos con Redis. Lo de Mongo va a ser muy cortito, 3 minutos. Básicamente MongoDB es una de las bases de datos que más me gusta, pero yo prefería CouchDB por el nombre, porque me resistía a la idea de decirle al mundo que era un programador Mongo, básicamente. Pero hice bastante fuerza a ver si CouchDB levantaba, pero terminó siendo MongoDB la que viene de un mongoose, que quiere decir enorme, de ahí se obtiene el nombre. Y básicamente MongoDB yo lo considero una de las bases de datos más interesantes para empezar a trabajar con NoSQL cuando venimos de SQL, por ejemplo, para hacer una aplicación web. Porque tiene muchas de las cosas, incluso en la página tiene una especie de comparación en la que te dice cómo hacer operaciones que harías en SQL, cómo hacerlas en Node. Básicamente es orientado a documentos, almacena documentos complejos, significa que lo que haríamos en 3 tablas de SQL, por ahí lo tenemos en un solo documento. Te permite ciertas transacciones sin joins, o sea, sobre un documento, te asegura que si alguien está modificando ese documento, nadie lo va a modificar. Tiene una consola shell y se pueden hacer store procedures en JavaScript, de alguna manera. La consola de Mongo también es JavaScript, o sea que lo que escribimos en lugar de SQL es JavaScript, y tienen un lenguaje de queries bastante potentes basado en JSON. El modelo de datos es flexible. Se soporta índices como los que creamos en las bases de datos relacionales y soporta tanto sistemas replicados como particionados en múltiples servidores, de manera bastante transparente para el programador. Básicamente, la forma general que tiene MongoDB de trabajar se organiza en conjunto de bases de datos, colecciones y documentos. La colección vendría a ser la tabla en SQL y el documento vendría a ser cada una de las filas, que en nuestro caso en vez de ser una fila es algo mucho más potente, que es un documento JSON, que soporta jerarquías, los valores pueden ser arrays, es un documento bastante rico y contra el cual se pueden hacer queries y obtener, no es que obtenemos en el caso como en Redis, que le pedíamos y obteníamos el documento completo, acá podemos hacer proyecciones, pedir una parte en particular, obtener solo, como haríamos en SQL, cuando hacemos select, en vez de asterisco pedimos nombre, apellido, una tabla larga. Bueno, acá podemos hacer cosas parecidas, obtener versiones parciales del documento y bueno, como estoy sobre la hora, este demo me lo voy a saltear, pero les dejo la inquietud. En realidad lo hago a propósito esto de contar siempre menos de lo que tenía pensado, como para que se lleven la inquietud para trabajar en sus casas o investigar. Cualquier cosa, se pueden encontrar. Estos slides los voy a subir, van a estar disponibles junto con los otros de las demás charlas. Asimismo, si me pueden contactar ahí está mi Twitter, que es público, se pueden contactar y hacerme preguntas por ahí o por algún otro medio donde me encuentren, GitHub o lo que sea. Si están empezando con alguna de estas cosas, si quieren algún tipo de orientación, me pueden escribir y cuando tengo tiempo les contestaré. Así que bueno, eso sería todo. Muchas gracias.